Buenos días. Continuamos con entonces asistencia geriátrica. Estamos hablando de la prevención del alcoholismo y el tabaquismo en usuarios mayores de 65 años. Cuando estamos hablando de esto, tenemos que hacer la recomendación del ejercicio físico, ya lo habíamos dicho, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional y reducir con esto el riesgo de enfermedades no transmisibles, reducir también la depresión y el deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que todos los adultos mayores de 65 años dediquen al menos unos 150 minutos a la semana, ¿sí? A realizar las actividades físicas a la semana, no al día, ¿sí? A la semana realicen unos 150 minutos semanales y esto con el objetivo de que de continuar, digamos, como que tengan un tipo de vida física vigorosa, que ellos puedan, eh, que su parte muscular no se vea atrofiada, ayuda muchísimo a la circulación. Entonces, esto es lo que se favorece. La actividad se practicará pues en sesiones, siempre tocan sesiones de 10 minutos, pues porque sabemos que hay un déficit incluso en la parte respiratoria, en la parte circulatoria. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que no sean ejercicios forzosos, que terminen pues ahí sí como causando algún tipo de molestia, dificultad o enfermedad o algún tipo de proceso que interfiera en la salud de ellos. Cuando hablamos de una movilidad reducida, tenemos que tener presente que hay que realizar actividades físicas para mejorar el equilibrio, ¿sí? Usuario tiene una dificultad para la movilidad, yo tengo que realizar esas actividades que vayan a favorecer su equilibrio y que impidan que este adulto mayor se caiga. Entonces, ¿esto cuánto se realiza? Recomendable 3 días a la semana. Esto es una labor, dice uno, de fisioterapia. No, señor. Nosotros, como enfermeros y auxiliares de enfermería, debemos realizar este tipo de actividades, ¿sí? Simultáneamente. ¿Por qué? Son nuestro objeto de cuidado. Entonces, tenemos que enseñarle no solamente al usuario a realizárselo, también tenemos que enseñarle al cuidador principal, que en este caso debe ser la hija, bueno, la hija, me imagino, la suegra no creo, la hija, pues para que le ayude, le colabore pues en estos procesos. Pero hay que enseñar a toda la familia para que colaboren con estos procesos que son 3 veces a la semana. También hablamos de actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos de 2 o más días a la semana. Entonces vamos a hacer estiramiento, rotación, la parte, ayudar a la parte funcional, a la parte circulatoria. Entonces todos esos tipos de ejercicios que nos favorezcan en la parte de perdón, que fortalezcan los músculos, los debemos tener en cuenta y enseñárselos a ellos para que lo realicen. En efectos beneficiosos de la actividad física en los adultos mayores tenemos una menor tasa de mortalidad por todas las causas cardiopáticas, coronarias, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2, cáncer de colon y de mama y depresión. Estos ejercicios nos ayudan a disminuir esa tasa de mortalidad y también nos ayudan a mejorar el funcionamiento de todos los sistemas cardiorrespiratorios como muscular. Nos ayudan también a una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejores conservadas y menor riesgo de la limitación funcional, ¿sí? Además de eso, tenemos que adentrarnos también que tiene que llevar una nutrición, ¿sí? Entonces, el adulto mayor, el adulto mayor de 65 años tiene que tener una dieta equilibrada y variada donde debe tener proteínas, hidratos de carbono, menor cantidad de lípidos, sales minerales y vitaminas. Se incorpora regularmente pues todos los alimentos ricos en fibras, carnes blancas preferiblemente, alimentos preparados al horno es mejor que fritos y evitar el uso excesivo de sales y azúcar. Debe consumirse a menos que tenga una restricción hídrica, 2 litros de agua diarios. La última comida debe ser sobre las 7 y las 8 de la noche para que pues y permanecer activo en ese tiempo para que no haya problemas de colon o estreñimiento. Mantener un peso ideal, pues de acuerdo a la talla, edad y estatura.
Entonces vamos a hablar del índice de masa corporal. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Índice de masa corporal está el peso en kilogramos dividido en la altura, ¿sí? Por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para las mujeres y los hombres es importante, adulto mayor, no solamente pesar y tallar. Ya en ellos tenemos que tener una variable adicional que es el índice del perímetro abdominal. ¿Por qué? Porque es que a medida que los años van pasando, ¿sí? Usted puede de pronto tener una contextura delgada, pero su abdomen, este sí sobresale. Tenemos que tener cuidado porque esto nos altera la parte respiratoria y la parte cardíaca. Pues por eso es necesario realizar, siempre tomar, perdón, la medida, la talla del perímetro abdominal. Dentro de las proteínas que la persona puede recibir, entonces, ¿a qué nos ayudan ellos? ¿Qué hacen ellos en el organismo? Entonces, colaboran a todo el transporte de grasas, perdón, de oxígeno y forman parte de determinadas hormonas y enzimas que intervienen en la formación de tejidos corporales, son las encargadas de producir la regeneración del cabello y de uñas. Además de eso, también nos ayudan a aportar energías. Entonces, la nutrición requiere que tengan alimentación que contenga energía, porque esto hace que los requerimientos de energía en el adulto mayor los requerimientos de energía disminuyen con la edad porque es el estilo de vida, se hace más sedentario y el gasto de energía es menor. Pero para eso, dentro de la alimentación, debo suministrar alimentación que produzca energía, ¿sí? Si es un paciente que no es diabético, el chocolate es una fuente de energía. Cacao, ¿sí? Es una fuente de energía, entonces podemos suministrarle a ellos el chocolate. No puede ser, así no sea diabético, no puede ser tampoco tan seguido, ¿sí? Porque de todos modos esto sabemos que altera su proceso. Después vamos a dar una dieta saludable, que es lo que debe tener un adulto mayor. También debe contener hidratos de carbono. Entonces, los hidratos de carbono impiden que se utilicen las proteínas como fuente de energía. Su exceso se deposita en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno y este hace que haya una reserva de energía. Y el resto se convierte en grasa que se almacena en el tejido adiposo o tejido graso, ¿sí? Los hidratos de carbono también impiden que las grasas sean empleadas como fuente de energía. Entonces, es una ventaja para la alimentación y nutrición. Vamos a hablar de ciclos o de absorción rápida, que son los simples de absorción rápida son el azúcar, el almíbar, el caramelo, la jalea, dulces, miel, chocolate derivados, repostería, pastelería, galletería, bebidas refrescantes azucaradas, fruta y su zumo, fruta seca y mermeladas. Estas son una nutrición simple o de absorción rápida que tenemos que tener cuidado porque si el adulto mayor está ingiriendo este tipo de alimentos en su nutrición sin ser controlado, puedo llevarlo a que empiece o a tener un sobrepeso, ¿sí? O a tener un aumento en el perímetro abdominal o a tener complicaciones, ya sea con sus enfermedades crónicas o ayudarle a que ésta se dé. En los complejos de absorción lenta sí están las verduras, las hortalizas, lo que es el pan, el arroz, la pasta, las papas, legumbres, cereales de desayuno. Eso se llama farináceos y deben estar presentes en cada comida del día. Esto sí es recomendable que estén, porque como su absorción es lenta, hace un buen proceso en la parte de la absorción y este va direccionado a donde el organismo lo requiera. El consumo excesivo de hidratos de carbono puede provocar caries dentales, unido pues, a una mala higiene bucodental. Ustedes saben que el adulto mayor, pues la mayoría de sus piezas dentales son prótesis. Y entonces, si nosotros no damos una buena educación sobre la higiene, eso se puede ver afectado. También puede haber un sobrepeso y en obesidad y alteración de los niveles de lípidos en sangre. Puede presentarse una diabetes, una intolerancia a la lactosa o a la galactosa y esas complicaciones son graves para el adulto mayor. Cuando hablamos de grasas, son fuentes de energía que regulan la temperatura corporal. Envuelven y protegen los órganos vitales como el corazón y los riñones y transportan las vitaminas liposolubles que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K.
Entonces, tenemos de todos modos que tener presente qué alimentos contienen este tipo de grasas para poder ser suministrados en la nutrición. Dentro de las grasas encontramos las saturadas, las monoinsaturadas, la polisaturada y dentro de las saturadas encontramos que vienen del origen animal, principalmente la mantequilla, la crema de leche, la manteca, el tocino y la mayonesa. Estas grasas tenemos que tener mucho cuidado al suministrárselas al usuario. ¿Por qué? Porque esta grasa se puede convertir el usuario me puede presentar complicaciones por sus enfermedades crónicas de base. Entonces tengo que tener mucho cuidado en la manera, perdón, de ser administradas. Cuando estamos hablando de monoinsaturadas, ya son de origen vegetal, estas son las más recomendadas, ¿sí? Que son el aceite de oliva, el aguacate y la nuez, ¿sí? En la poliinsaturada está del origen vegetal, que esta sí es principalmente el aceite de semillas de girasol, maíz y soya. Tenemos la margarina vegetal, tenemos los frutos secos y grasos, y está el aceite de hígado de bacalao y el pescado. Entonces aquí ya adentra el omega 3. ¿Sí? Pero entonces tenemos que tener cuidado de que las cosas la alimentación debe ser balanceada. Dentro de la determinación de los estratos funcionales, estamos hablando que hay una evaluación funcional del adulto mayor, donde yo tengo que realizar actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, una valoración del equilibrio y la marcha, y esto ya se da en usuarios de mayores a 75 años. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ellos van a empezar a tener un problema en la limitación, en la parte de la capacidad para caminar o para movilizarse, para mover sus extremidades también. Entonces aquí les voy a mostrar un diagrama donde está el estado funcional del curso de la vida. En la niñez y en la adolescencia se desarrolla pues la máxima capacidad funcional y desarrollo. En la vida adulta hay se promueve o hay un estándar, ¿sí? Que es promover ya el nivel de estado de funcionamiento pues lo más alto posible y prevenir todas las discapacidades. En esta vida adulta es donde yo tengo que empezar a tener unos hábitos saludables, una cultura, una rutina que promueva, digamos, cuando yo llegue ya a la edad del adulto mayor, esto no haya un descenso, ¿sí? En picada. ¿Por qué? Porque no tengo ni cultura, ni hábitos, ni costumbres que me favorezcan la salud. ¿Listo? Cuando estamos hablando ya de la edad mayor, entonces ya ahí sí promover actividades físicas, mentales, prevenir y detectar, actuar sobre los factores de riesgo para la discapacidad y hace que haya un buen funcionamiento, ¿sí? Dentro de mi niñez y adolescencia, en mi vida adulta, tuve, digamos, una buena alimentación, un buen estilo de vida saludable. Entonces eso me favorece, ¿listo? Están los cambios en el entorno y apoyos técnicos para promover la actividad y participación, perdón. Entonces hay que hacer referencia a todo absolutamente lo que conlleva a la parte funcional. Entonces, el entorno me da a mí en esta etapa, ustedes ya han visto que hay muchos grupos de adulto mayor, donde incluso el sistema o donde incluso el gobierno apoya, tanto en la parte nutricional, como en la parte física, como en la parte del acompañamiento. Entonces, ahí eso es lo que hace, digamos, el gobierno como aportar en esa edad, pero ¿por qué no lo aporta desde la vida adulta? ¿Qué se debe hacer? Como yo les decía a ustedes, todos esos procesos que se hacen en el adulto mayor deberíamos iniciarlo desde la vida adulta, el adulto joven incluso, donde sus EAPBs deberían llamarlos a ustedes, referirlos a ustedes y decirle, señorito Kevin, ¿por qué no vienes a la cita y por qué no vienes a cita médica y te haces un chequeo? ¿Cierto? Desde ya como empezar a crear esa cultura de cuidado. Entonces, o sea, dentro de los procesos tienen que hacerse porque eso está estipulado en las normas de promoción de la salud y prevención de todas las enfermedades. Dentro del adulto joven, las IAPBs tienen que promover estos procesos. Que no se cumplan es otra cosa. En algunos sí, en otros no. Algunas IAPBs están pendientes de la valoración del adulto joven y otras no. Entonces, por eso es necesario que se realice para que cuando en ese diagrama de la funcionalidad no vaya o no
caiga en picada una vez llegue yo al adulto mayor, ¿cierto? Bueno, dentro de la funcionalidad se define pues por medio de tres componentes. Tenemos las actividades físicas, tenemos la de la vida diaria, tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria y tenemos la marcha y el equilibrio. Entonces, dentro de las actividades físicas de la vida diaria, bañarse, vestirse, usar el inodoro, movilizarse, entrar y salir de la cama, continencia y alimentación. La continencia es que si controla sus esfínteres o no los controla. Dentro de las actividades instrumentales de la vida diaria tenemos entonces ya el uso de transportes, ir a compras, o el uso del teléfono, el control de los fármacos, la capacidad de realizar las tareas domésticas. Entonces vemos la funcionalidad se va a definir en esos tres procesos. Y la tercera es la marcha del equilibrio. Si no tiene ninguna dificultad para movilizarse, si no tiene dificultad en las extremidades, si no tiene limitaciones en la marcha, si no tiene limitaciones en la parte del equilibrio. Entonces, esas son como se debe definir la funcionalidad. Entonces, para eso hay una cosa que se llama escala de Bardell. ¿Qué es la escala de Bardell? Entonces, la escala de Bardell me va a dar un puntaje, ¿sí? Donde me va a definir qué tanta discapacidad tiene el usuario y esta discapacidad va inmersa o va relacionada con la parte del cuidado, ¿sí? Si requiere o no requiere un cuidado. Entonces, en la parte de comer, es incapaz de comer, necesita ayuda para cortar, extender la mantequilla, usar condimentos, ¿sí? Está la parte de la independiente, que es ya el usuario que definitivamente come sin ninguna complicación. Él mismo se lleva pues la mano a la boca, ¿cierto? Y puede hacer esta realización sin ninguna complicación. Cuando hablamos de incapaz, definitivamente tiene que haber una persona que le lleve la comida a la boca, ¿cierto? Y ahí se da una puntuación. Cuando estamos hablando de trasladarse entre la silla y la cama, entonces es incapaz o se mantiene sentado, perdón, es incapaz y no se mantiene sentado. Entonces, su parte ergonómica, el usuario no es capaz de sentarse, se va, entonces podemos colocar que es incapaz. Estamos hablando de que necesita ayuda importante, entonces una persona entrenada o dos personas. Puede estar sentado, se necesita algo de ayuda, una pequeña ayuda física o ayuda verbal, y está la parte de que el paciente o el usuario es independiente completamente y puede hacer sus necesidades de trasladarse entre la silla y la cama sin ninguna complicación. El aseo personal, entonces necesita ayuda con el aseo personal, que requiere de una persona completamente que le haga absolutamente todo, que lo bañe, que lo cambie, que lo arregle, que lo cepille, que le haga todo, ¿sí? O es independiente pues para lavarse la cara, las manos, los dientes, peinarse, afeitarse. Es independiente completamente. Cuando hablamos del uso del retrete, entonces estamos hablando si el usuario es dependiente, o sea, si puede ir a hacer sus necesidades, si no requiere, perdón, es dependiente, quiere decir que no puede ir a hacer sus necesidades, que tiene un pañal desechable, que todas las necesidades las hace ahí, que no tiene control de esfínteres, ¿sí? O está el número 2 que necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo solo. Entonces, él se traslada al baño, se lleva al baño, el usuario hace sus necesidades y puede llegar incluso a hacer su misma sepsis, ¿cierto? O es totalmente independiente, entra y sale sin ninguna complicación, ¿cierto? Bañarse o ducharse, completamente dependiente. Así hay que hacerle baño en cama, hay que trasladarlo al baño entre dos, tres personas para bañarlo independientemente. O si la persona es independiente y puede hacer todas las actividades completamente solo. Tenemos que al desplazarse, hay 4 ítems, ¿sí? Está inmóvil, está independiente en una silla de ruedas, ¿sí? Anda con pequeña ayuda de una persona física o verbal y ya es independiente al menos por unos 50 metros por cualquier tipo de muleta o excepto o ¿cómo se llama? Muleta si llega a tener alguna limitación, alguna alteración o que puede caminar común y corriente. Esta escala de Bardell también habla de desplazarse, si es inmóvil, si está completamente en cama, si es independiente en silla de ruedas, si anda con pequeña ayuda de una persona física o verbal, o si es completamente independiente.
Estamos hablando de subir y bajar escaleras, si es incapaz, si necesita una ayuda físico-verbal o si completamente puede bajar y subir las escaleras. Tenemos que tener presente que hay algunas situaciones de salud que por sus edades ya tienen que tener una observación. Ellos pueden subir y bajar las escaleras, pero es bueno que ellos tengan una baranda donde ellos se puedan coger como un soporte, ¿sí? Porque hay una limitación, más sin embargo, así sea una persona independiente para subir y bajar, hay alguna limitación, ¿cierto? Y en ese caso la limitación es la edad. Está de vestirse y desvestirse, entonces si es totalmente dependiente, tiene que vestirlo y desvestirlo porque el usuario no puede mover sus extremidades y está postrado en cama. Si necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente y sin ayuda. Y es independiente, incluyendo los botones, que ellos cojan y se abrochen sus botoncitos solitos y se los quiten solitos. Lo mismo la cremallera y los cordones. En el control de heces hay una incontinencia, perdón, necesita incluso siempre utiliza pañal o incluso a veces que le suministren un enema, ¿sí? Está el accidente excepcional, que es de vez en cuando, ¿sí? Y está el continente, que es una persona que controla sus esfínteres. Cuando tenemos en el control de orina también, lo mismo. El incontinente, el accidente del continente, ¿sí? Entonces hay que mirar esa parte, ser valorada para poder dar una, una puntuación, lo que me dice si el usuario depende o no depende de un cuidador principal o de un auxiliar de enfermero o el paciente es completamente dependiente. Les dejamos esto hasta acá y ya les dejaré un taller al respecto, un caso clínico para que ustedes me realicen esta valoración.